Ya estamos en contacto con el asambleísta del Movimiento Construye, Jorge Peñafiel, con quien conversaremos precisamente alrededor de las actividades que van a realizar quienes integran, en este caso él también, la Comisión Ocasional para hacer reformas o enmiendas parciales a la Constitución. Pero no queremos desaprovechar la presencia de nuestro invitado para consultarle sobre la resolución de la Asamblea Nacional el día de ayer, precisamente que respalda a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, y también rechazan algunas manipulaciones al sistema de justicia en torno a este tema. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Peñafiel. Con este respaldo que le brindaron ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional a la Fiscal General de la Nación, Diana Salazar, ¿se frena todo intento de juicio político? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Pedro. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan. Bueno, efectivamente, así, el día de ayer hicimos un cambio en el orden del día, lo presentamos ante la Secretaría de la Asamblea Nacional y del presidente de la Asamblea y terminó aprobándose por 74 votos la moción presentada en una resolución por parte de la Asamblea Nacional con el objetivo de respaldar el trabajo que viene realizando la señora Fiscal General del Estado en relación al caso Metástasis y en general a todos los esfuerzos que ella está realizando para combatir el crimen organizado enquistado en las entidades del Estado. Esta resolución se la tomó precisamente porque a criterio de este legislador y de la bancada del Movimiento Construye, existe definitivamente una necesidad de mostrar síntomas y de mostrar verdaderos actos que vengan efectivamente a apoyar este tipo de acciones por parte de las autoridades que efectivamente están luchando contra la corrupción. Creemos que el trabajo de la señora Fiscal General del Estado es un trabajo ejemplar para nuestra juventud, es un trabajo ejemplar para nuestros funcionarios públicos y en general para la posteridad de este país. Por eso es que solicitamos a la Asamblea Nacional su pronunciamiento sobre esta resolución, lo cual fue acogido por 74 votos a favor en contra de otros votos que no consolidaron la mayoría. De esa manera, creemos que hemos hecho un buen trabajo para poderle dar el respaldo necesario a la señora fiscal. Es decir, que el juicio político a la Fiscal General de la Nación queda en un congelador o existe la probabilidad de que sea desechado, archivado. No, definitivamente el juicio político tiene su propio andarivel. Eso tendrá que ser manejado por las instancias propias de la Asamblea Nacional a las que le corresponden, que son la Comisión de Fiscalización y eventualmente ya el Pleno nuevamente. Lo que hay que entender es que el juicio político es un juicio que corresponde al análisis probatorio de lo que se está estableciendo en él. No es una resolución, no es un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, sino que es un proceso de fiscalización que tiene alegatos, pruebas, tiene su propia dinámica, digamos. Ya, puntualmente al caso Metástasis, básicamente. Ahora, ustedes también van a impulsar, paralelo a ello, juicios políticos en contra de 2 miembros o vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el fin? Bueno, nuestro interés es lo hemos presentado, juicio político en contra del señor Wilman Terán, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno, por incumplimiento de funciones. Porque a criterio de este legislador y de la bancada del Movimiento Construye, existe un claro incumplimiento de las funciones que debían realizar el Consejo de la Judicatura al no sancionar a los jueces que liberan delincuentes o efectivamente al dirigir precisamente los concursos como el concurso de selección de magistrados de la Corte Nacional de Justicia, que definitivamente ha sido falta de transparencia y con muchos errores negligentes de parte de la dirección y de parte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ya, evacuados estos temas, entonces, ahora sí, mi querido asambleísta, usted forma parte de la Comisión Ocasional para realizar enmiendas parciales o reformas a la Constitución del periodo anterior. ¿En qué consiste y cuáles van a ser las prioridades para realizar estas enmiendas, sobre todo en los ámbitos más urgentes que requiere el país? Bueno, en principio vamos a tramitar la enmienda a la Constitución relacionada al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Recordemos que esto fue presentado a principios de este año, precisamente, o me parece que a finales del 2022, con el objetivo de que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el combate contra la inseguridad. Esto requiere una enmienda constitucional, toda vez que es una circunstancia que requiere un cambio en la norma de la Constitución. Lo que vamos a hacer en la comisión es tratar este tema de manera prioritaria
toda vez que esto tiene que ir a la consulta popular, porque según la Constitución y según la Corte Constitucional, esto tiene que ser aprobado por voto popular. De todas maneras, tendrá que pasar por la comisión nuestra para poder organizar lo que corresponda a esta normativa. Eso es en primera instancia. Y no se chocan las actividades porque el Ejecutivo también está preparando una consulta popular y va a instrumentar algunas preguntas. En ese caso también se va a definir el rol y las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Es decir, que se chocarían estas acciones o van a ser suplementarias a lo que será la consulta popular. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para poder, en un solo evento electoral, poder impulsar precisamente las dos condiciones, las dos cuestiones. De todas maneras, el presidente de la República ya tiene conocimiento de esto y sabe que efectivamente tiene que ya presentarse al acto electoral con esta pregunta al menos. Y de ahí, obviamente, él podrá agregar las preguntas que crea conveniente, porque él tiene la facultad de llamar a consulta popular individualmente, sin requerir ningún tipo de pronunciamiento de parte de la Asamblea Nacional. ¿Y qué van a plantear en estas reformas, en estas enmiendas, alrededor del rol que cumplen las Fuerzas Armadas y las atribuciones que tiene esta importante institución del Estado, sobre todo porque se quieren hacer cambios necesarios y urgentes para que también se sumen al combate del crimen organizado y transnacional que está afectando al país? Bueno, ahí lo que está planteado y lo que la Corte Constitucional ha emitido, porque esto tiene un dictamen de Corte Constitucional, es que efectivamente las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de apoyar complementariamente a la Policía Nacional en el combate contra la inseguridad, llevando a tope las facultades propias de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para que dentro del marco de la Constitución se pueda ejercer la fuerza en contra de los delincuentes y del crimen organizado, sin llevarlos obviamente a una instancia de irrespeto de sus derechos humanos, pero de todas maneras llevando a tope a esta facultad. Esto lo que plantea básicamente es que las Fuerzas Armadas apoyen complementariamente a la Policía Nacional y en base a una petición de la Policía Nacional y aprobado por el presidente de la República. Esa es la enmienda que vamos a incorporar. Es que la Corte Constitucional la vez anterior también ya se pronunció al respecto y no le daba todas las facultades que requieren precisamente para que se incorporen en conjunto con la Policía Nacional para combatir la delincuencia en nuestro país. Lo que pasa es que en esos momentos estábamos en un marco de estado de excepción, estimado Pedro. Eso es una condición diferente a la que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a reformar la Constitución de la República con el objetivo de que ya no necesiten estado de excepción para poder ya enviar a las Fuerzas Armadas a combatir la inseguridad de igual manera, de manera complementaria a la Policía Nacional, pero hacerlo de una manera proactiva y positiva. Y estas reformas, estas enmiendas que se aprueben alrededor de los roles y atribuciones de las Fuerzas Armadas, ¿tendrán que ser nuevamente aprobadas por la Corte Constitucional o directamente la Asamblea Nacional ya las aprueba estos cambios? A ver, el dictamen de la Corte Constitucional establece que esto tiene que realizarse por consulta popular, toda vez que existe, pero tiene que pasar por la Asamblea Nacional para poder, enmarcar jurídicamente y establecer claramente cuál va a ser la reforma a la Constitución que se va a realizar. Una vez que la Comisión de Enmiendas emita este informe, ya el presidente de la República o la propia Asamblea Nacional podría impulsar ya la consulta popular de así requerirlo. Es decir, que le facilitan el trabajo al Ejecutivo para que plantee las preguntas en la consulta popular que también se está instrumentando. Precisamente esa es un poco la idea, ¿no? Que nosotros utilicemos la Comisión de Enmiendas con el objetivo de que le permitamos al presidente de la República al menos ya tener todos los elementos, operativos listos, de tal manera que él pueda ya impulsar la consulta popular, incluyendo las preguntas que él vaya a desear. En este tema puntual, ¿qué tiempo le tomará a la comisión ocasional, que está integrada por 5 miembros a propósito, y que está compuesta democráticamente por cada uno de los asambleístas de diferentes tiendas políticas? ¿Qué tiempo le tomará para que ya tengan listo esta enmienda o esta reforma, puntualmente en el rol de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo esperaría que eso sea más o menos rápido. Yo te diría que más o menos a finales de enero, principios de febrero deberíamos tener ya todo esto elaborado y listo para poderlo presentar. No es solo la única enmienda que está pendiente, hay una enmienda también adicional que también tendremos que tratar relacionada a los requisitos para ser asambleísta, que también está aprobada debidamente. Ya, perfecto, van a proponer modificaciones al artículo 119 de la Constitución para modificar justamente los requisitos para ser asambleísta. ¿Qué van a plantear?
Bueno, allí hay un marco también de parte de la Corte Constitucional que nos está estableciendo que es constitucional, efectivamente, establecer requisitos para ser asambleísta, pero no pueden ser requisitos que sean inalcanzables para toda la ciudadanía, de tal manera que ser asambleísta se vuelva difícil o se vuelva complicado. La idea nuestra en este sentido es darle un marco lógico y sobre todo establecer requisitos más hacia la lógica de la experiencia antes que solicitar títulos académicos para poder ser asambleísta, porque no cabría que la gente que no tenga acceso a la educación no pueda ser asambleísta. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar el dictamen de la Corte Constitucional, leerlo perfectamente, analizarlo, de tal manera que podamos tener eso claro para poder establecer más requisitos para ser asambleísta que mejore la condición y la calidad del legislativo. Claro, es que el requisito actualmente que está vigente en la Constitución para ser asambleísta es ser ecuatoriano, haber cumplido 18 años y estar en goce de derechos políticos. ¿Qué otras cosas irán a incorporar que sean un poco más rigurosos para tener mejores asambleístas que integren esta institución que es notable y que precisamente contribuye a elaborar leyes, a realizar procesos de fiscalización para recuperar la reputación de una institución que lamentablemente en los últimos años ha perdido y se ha degradado? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? En opinión de este legislador al menos, yo creo que tenemos que establecer requisitos relacionados a la experiencia, es decir, solicitar experiencia legislativa, o al menos en cuerpos colegiados que requieran debate y requieran procesamiento de ponencias o de mociones, porque eso es algo muy importante dentro de la Asamblea y del Legislativo. Necesitamos darle a la gente seguridad y tranquilidad de que la persona que está yendo a ser su representante al menos sabe hacer el trabajo, claro. Sabe poner una moción, sabe debatir, sabe poner informes, sabe poner observaciones a los informes o cualquier ponencia de cualquier tipo. Claro. Eso es lo importante. Lo que tenga conocimiento por lo menos de procedimiento parlamentario, que es básico en la Asamblea Nacional. Exactamente, lo que no podemos hacer es establecer requisitos que van más allá de lo que se podría considerar democrático. ¿A qué me voy? No podemos establecer. ¿Qué mejor sería que todos en la Asamblea Nacional seamos magísteres o PhDs en alguna ciencia? Pero eso es establecer un requisito a criterio de este legislador que puede perjudicar el nivel de representatividad y la calidad de representación que tenga la Asamblea Nacional, volviéndola una entidad no democrática. Por tanto, yo creo que más bien restrictiva para la participación democrática y ciudadana. ¿El número de asambleístas también será revisado por parte de ustedes quienes conforman esta comisión ocasional asambleísta? No está planteado como tal, no obstante no quitamos la posibilidad de poderlo presentar como iniciativa propia. Hay algunas propuestas que estamos analizando, yo creo que eso es también parte de nuestro trabajo. Yo esperaría tener más o menos claro el tema a principios del mes siguiente. Perfecto, muchísimas gracias. Y lo que decía, que esta comisión está integrada por asambleístas de la Revolución Ciudadana, ADN, Construye, Partido Sociedad Patriótica y Pachacute, lo que significa que esta comisión va a ser una participación democrática y probablemente se saquen los mejores resultados y la propuesta para seguir fortaleciendo el sistema legislativo en nuestro país. Muchísimas gracias, mi querido Jorge Peñafiel. Muy gentil por estar conversando en estos instantes con Noticias Oromar. Vamos nosotros a una breve pausa publicitaria y ya volvemos con muchísima más información aquí en este espacio de noticias.